El Señor Oscuro, el Rey Demonio, el Emperador Supremo, el Príncipe de la Oscuridad o el Rey del Mal. Múltiples son los nombres para este tipo de personaje que sigue siendo utilizado a día de hoy. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sigue siendo uno de los arquetipos más populares en cualquier medio? ¿Acaso no nos hemos cansado de que en cada anime siempre hay un rey demonio, que cada historia de fantasía tiene un intento de Sauron mal hecho? Y lo más importante, ¿qué nos atrae de este tipo de antagonista? Debido a que Halloween está a la vuelta de la esquina, este es un buen momento para hablar de uno de mis arquetipos favoritos, el Señor Oscuro. Así que toma tu indumentaria militar, tu espada y vamos a cometer crímenes de guerra juntos. Para empezar, uno podría preguntarse si este arquetipo es tan popular y utilizado, ¿cuál es la necesidad de hablar y explicarlo? Y aquí he de decir que no está de más saber el origen de un tropo y la evolución del mismo para implementarlo en una historia, sobre todo si esto nos puede inspirar y dar ideas de lo que escribir a continuación. Así que hablemos de su significado. ¿Qué tienen en común la encarnación del mal, el rey maligno del país que ha declarado la guerra al mundo, y el dios de la oscuridad? Un señor oscuro, por definición, es el epítome del mal en el mundo, en una historia. Es aquel que no tiene igual, la encarnación de la oscuridad sobre la tierra, el concepto de lo malvado dado forma, y el jefe final que espera en la cumbre del viaje del héroe. Esta definición nos plantea que esta figura parece bastante rígida y arbitraria, y aún así se pueden hacer tantas cosas con la misma, pero me estoy adelantando. El concepto de un señor oscuro no es nuevo, de hecho es bastante antiguo, pues está presente en múltiples mitologías, historias y religiones. El que las fuerzas del mal, la corrupción o el enemigo se concentren en torno a una figura es un tropo bastante común en las gestas heroicas. Tenemos en la mitología celta la historia de Balor del Ojo Maligno, rey de los Fomore, y cómo su muerte a manos de Luk-Lanfada pone fin al conflicto entre Fomore y Tuatha de Danann por el control de Irlanda. En Grecia podemos pensar en cómo Cronos encapsula este concepto, el cómo ejerce su yugo al devorar a sus hijos solo para evitar la profecía y mantenerse en poder a perpetuidad, solo para ser derrotado por Zeus y sus hermanos liberados para después ser arrojado al Tártaro, salvo que esta no es el fin de Cronos, pues siempre se corre el riesgo de que el antiguo titán trate de liberarse y derrocar a sus hijos. En Oriente, concretamente en Japón, tenemos a Shuten Doji, líder de la hueste más grande de los yokais y considerado uno de los 3 monstruos legendarios del país, junto a Tamamo no Mae y Otakemaru. El concepto parece simple, es el villano definitivo, capaz de antagonizar a cualquier arquetipo de protagonista, desde el elegido por la profecía al héroe del pueblo, pasando por el antihéroe que solo quiere ver un día más en el mundo. Asimismo, puede emplear esbirros para llevar a cabo su voluntad, como ir por solitario y conquistar el mundo, si es que quiere conquistarlo. La ventaja de la sencillez que presenta este tropo es que nos podemos centrar en otros aspectos de la obra sin tener que extendernos demasiado y profundizar en nuestro villano. Todos entendemos que si estamos en una obra heroica, en una gesta o una épica de fantasía, puede existir un señor oscuro, un rey malvado o un dios maligno despertado. Asimismo, el hecho de que sea tan simple de implementar y utilizar nos permite abordar y explorar temas y conceptos más interesantes. Al fin y al cabo, la meta final de un señor oscuro no tiene por qué ser la destrucción del mundo. Puede ser control sobre el mundo, sobre la vida y la muerte, sobre la humanidad, sobre la magia. Todas son dinámicas interesantes. Al mismo tiempo, puede haber sido denominado Señor Oscuro por el mundo, por sus acciones o por sus afiliaciones, a veces como excusa para demonizarlo y a veces como propaganda para unificar a las facciones en su contra. Un rey demonio, un príncipe de la oscuridad, un señor oscuro me resulta una idea bastante romántica, porque es este concepto que nos plantea lo siguiente. Entendemos que en la vida real, bien y mal están definidos por la moralidad de la cultura a la que pertenezcamos. Acciones malvadas y bondadosas tienen diferentes significados para diferentes culturas y moralidades, así que por mucho que queramos,
No podemos acusar a algo o a alguien de ser el origen de todos los males. Sin embargo, en ficción la cosa cambia. El que exista este concepto de que haya algo o alguien que encarna todos los males del mundo, ya sea a nivel físico o espiritual, en cierta medida es esperanzador. ¿Qué quiero decir con esto? Que si existe físicamente como tú o como yo, puede ser derrotado. Y este es el fundamento de cualquier historia con un señor oscuro como eje central. Cuando el rey demonio cae, la estructura del mal se viene abajo con él, ya sea que haya sido derrotado temporalmente y vuelva a resurgir en 1000 años, o que haya sido derrotado para siempre. Es un sentimiento bastante poderoso, este ideal de que el mal puede ser derrotado permanentemente, porque inconscientemente es un anhelo humano, y por eso lo considero romántico. No es de extrañar entonces que te diga que uno de los mayores exponentes de este arquetipo en literatura viene precisamente del romanticismo. Estoy hablando, por supuesto, de Drácula, el primer vampiro y origen de la maldición, el descendiente del dragón, el peligro en la noche y el conde nocturno. Nuestro vampiro chupasangre favorito es tratado como el origen de este mal en el mundo, y cuando éste cae, su estirpe maligna cae con él, lo cual es algo que ha estado presente en la mayoría de rendiciones de este personaje en diferentes obras. Otras obras, como el sistema de rol Vampiro la Mascarada, intentan enlazar que distintas estirpes tienen distintos progenitores, o que incluso los vampiros son todos originarios de Caín, el hermano de Abel, y de esto quiero hablar, de la inspiración en la religión. Ya hemos hablado en este canal de cómo el elegido en su base es una figura representada como el Mesías de un mundo. Pero ahora me toca hablar de su contraparte, pues si hay un salvador, entonces ha de haber un tentador, un opresor, una figura diabólica. En la tradición cristiana y en general las religiones occidentales, el Señor Oscuro es un arquetipo que le daríamos a Satanás, a Lucifer, al diablo, pues el anticristo es esta inspiración de las que parten las historias más clásicas que emplearon el tropo. Esto nos lleva a la cuestión de que al heredar este trasfondo mitológico y religioso, la figura del mal absoluto tiene una categoría divina, ya sea por rivalizar a la figura que encarna el bien o por representar al enemigo que ha de ser derrotado. De la misma manera que el elegido es instrumento de una profecía y eje central del mundo, el Señor Oscuro es el obstáculo, la rueda que se niega a girar, la última barrera y en su parte es también un elegido por la profecía. En Occidente estamos acostumbrados a que una figura que encarne el concepto primordial del mal, el caos o la corrupción, sea algo intrínsecamente villanesco, y hemos de oponerlo con todas nuestras fuerzas. Pero religiones más antiguas u orientales nos muestran una perspectiva distinta. El yin y el yang, el concepto de que opuestos tienen que estar en armonía para alcanzar el equilibrio cósmico. Y también la verdad de que hay una parte de luz en la oscuridad o de que hay un poco de oscuridad en la luz. Por eso en Japón es tan popular el Rey Demonio, y no solo porque llevan heredando una tradición basada en Dragon Quest inspirada en dragones y mazmorras, sino que consideran que la existencia de un Rey Demonio no es algo que signifique el fin de todas las cosas. A veces se busca el balance y una nueva perspectiva. A lo mejor el Rey Demonio es la fuerza que mantiene el balance del mundo, mientras que las facciones humanas están constantemente en guerra entre ellas. La existencia del Rey Demonio las unifica bajo una misma causa. Además de que en este tropo, el Señor Oscuro suele dominar a todas las otras razas consideradas bestiales o malvadas, así que en cierto aspecto es un unificador del pueblo. Es en este momento en el que quiero empezar a hablar de casos más concretos, así que solo me queda partir de uno de los villanos más famosos de la cultura popular, Sauron. Sauron es un señor oscuro arquetípico y en el que se inspiran cientos, sino miles de villanos populares. Es el sinónimo de este arquetipo, pero aún así no fue el primer señor oscuro en la historia de Tolkien. Antes de su ascenso al trono de Mordor, Sauron era un subordinado del primer señor oscuro, alguien no tan conocido como este, pero no por ello menos significativo.
Morgoth fue el primer Maiar en rebelarse en contra de la creación del dios del imaginario de Tolkien, y elaboró un complejo plan para tentar a sus hermanos Maiar para caer, mientras él adquiría poder para destruir a la propia creación. Y es aquí donde radica el punto por el que considero que Sauron es un mejor señor oscuro que Morgoth. El primer señor oscuro solo quería destruir el mundo para culminar su rebelión contra Ilúvatar, un verdadero caótico malvado, y fue desterrado por ello. Sauron, en su lugar, cuando tomó el control después de la derrota de Morgoth, planeó una alternativa. Su visión de lo que quería para la Tierra Media y la creación de Ilúvatar era distinta. Él no quería destruir el mundo, si acaso corromperlo mediante tratos, engaños e intrigas, para alcanzar lo que más ansiaba: control absoluto. El mundo perfecto de Sauron tras su victoria sería uno en el que todas y cada una de las criaturas que lo habitaran estarían bajo su control directo, sometidos a su voluntad. Un mundo en el que el sol y las estrellas salen cuando Sauron lo quisiera. Un lugar donde la gente nacería, viviría y moriría según la voluntad de este soberano absoluto. Una distopía lúgubre y triste, estancada, pero distinta a la destrucción total que anhelaba su predecesor. En este aspecto, el objetivo final de Sauron sería algo similar a lo que vemos en la novela de 1984, con Gran Hermano siempre al acecho y controlando cada aspecto de la sociedad y la vida en esta realidad. Algo que también se mostró recientemente con un juego llamado Tyranny, donde Kairos encarna este rol de líder supremo cuyo poder es capaz de ejercer su voluntad mediante edictos que desencadenan una magia ancestral y absoluta, con el punto central de la historia el ser un delegado del ejército de Kairos que está intentando aplastar el último foco de rebelión en el mundo para que todo forme parte de este imperio. Esto está bien en historias de fantasía, donde la magia existe y un mal físico y viviente puede existir junto a héroes y hadas, donde el Señor Oscuro existe con una meta equiparable a su misma existencia. Uno de los rasgos más importantes de un Señor Oscuro es que no haga las cosas a medias. Es el villano definitivo, el último mal, así que sea lo que sea que quiera, debe de hacer todo en su mano para lograrlo. No nos conformamos con medidas inconclusas o que se atreva a arrepentirse. El arrepentimiento no debería de ser un concepto en la mente de este personaje. Mientras que un villano tradicional puede llegar a ser perdonado por el héroe y tratar de enmendar los errores, en lo personal, a mí no me gusta que se rediman a los señores oscuros, especialmente aquellos que han cometido fechorías y crímenes imperdonables, como por ejemplo Diamante Blanco en Steven Universe. Aún así, este solo es un aspecto del arquetipo. ¿Qué pasa cuando se saca de la fantasía o se apunta a individuos más insignificantes en el cosmos del mundo? ¿Puede haber un señor oscuro en una novela sobre la guerra o hasta en el espacio? Y la respuesta es sí, pero para explicarlo, primero necesitamos hablar de ideología. Si queremos que una persona, un individuo como tú o como yo, represente este arquetipo, ¿cómo deberíamos de hacerlo? En un mundo que no tenga fantasía o que la escala cósmica no pida por un balance entre las fuerzas del bien o el mal, ¿cómo podemos incluirlo? Pues la respuesta es que nuestro rey, nuestro emperador o nuestro líder malvado ha de representar algo más que sí mismo, una idea. Esta idea entonces tiene que ser algo común a todos los que lo sigan, o al menos un instrumento fundamental en la vida de este personaje si decide ir en solitario, lo cual me lleva a decir lo siguiente: la ideología y los practicantes de la misma tienen una relación simbiótica basada en la necesidad, y más que ello, necesitan que el líder del movimiento represente todas estas cualidades. La cabeza de una ideología tiene que representar la ideología en sí misma, practicar sus prácticas y hacer todo lo que esta idea demande de él y más, porque la única manera en la que los seguidores van a sentir que sus acciones están justificadas es si pueden seguir la sombra de un líder fuerte. La historia nos enseña que los líderes de estos movimientos ideológicos suelen ser eliminados en el momento en el que muestran signos de arrepentimiento o de cambio de parecer, debilidad.
y esto es hasta cierto punto lógico. Una idea, para que sea la base de una ideología, no puede cambiar ni variar. De lo contrario, no funcionaría para servir de ancla que conecte a todos los individuos que la practican. Se formarían divisiones. Lo podemos ver, por ejemplo, en el cristianismo, que parte de una base común que es la creencia en Cristo y sus ideas, y el cómo el cristianismo se divide entre el catolicismo, la ortodoxia o el protestantismo, con sus diferentes grupos menores entre ellos, como los mormones o los testigos de Jehová. Al representar una idea, el líder de esta misma no puede flaquear, porque los que siguen el movimiento necesitan una base fuerte, autoridad. El apelar a la autoridad es una característica básica humana. Lo hacemos tanto en nuestro día a día que ya no nos damos cuenta. Cuando intentamos explicar algo o enseñar a alguien, tendemos a invocar esta autoridad, ya sea por ejemplo diciendo que aprendiste de un profesor que era experto en este tema, o que lo que dices se puede contrastar con estadística y muestra. La gente es más propensa a aceptar lo que digo acerca de narrativa, literatura y cómo contar una historia cuando digo que soy una escritora publicada, a pesar de que esto mismo no debería de significar nada. En mi vídeo de la involución de los personajes femeninos, el sentimiento general de la gente que me conoció por este mismo es que esperaban otra cosa de mí como persona, que consideraban que sería más apropiado que fuera alguien con voz femenina quien les hablara del tema. No les juzgo. Están intentando apelar a la autoridad. Si vamos a hablar de cosas de mujeres, sería mejor que lo dijera una mujer, ¿cierto? Pues no. Y la verdad es que cosas como esas no importan. Según otro creador de contenido y figura que admiro, lo que importa a la hora de impartir o enseñar algo es que digas la verdad. La autoridad tiene la falla de partir del individuo, del ser humano, así que este puede estar equivocado. Esperamos que con su posición o experiencia esté diciendo lo correcto, pero como humano que es, puede errar o estar equivocado, o que nuevos análisis o datos surjan que invaliden lo impartido hasta ahora. Yo por escribir no me considero una eminencia o una autoridad. De hecho, siempre estoy aprendiendo cómo mejorar mi propia técnica, y asimismo intento impartiros estas mismas enseñanzas. Y si diferís de mí, entonces no hay ningún problema. Aún así, debemos de entender los límites de nuestra relación con la autoridad, o cómo la autoridad también depende de nosotros. Estoy segura de que alguna vez habrás escuchado acerca del experimento que se hizo en el que se puso una persona delante de un botón enfrente de un altavoz. Se le notificó a la persona que este botón le daría una descarga eléctrica a un individuo en otra habitación y que este experimento ayudaría en la investigación que se estaba llevando a cabo. Se le instruyó a la persona pulsar el botón y con cada pulsación la electricidad iba subiendo. Incluso después de la primera descarga y al escuchar los gritos de la persona a través del altavoz, se le insistió que volviera a pulsar el botón una y otra y otra y otra vez, hasta haber pasado el punto en el que probablemente la otra persona hubiera fallecido ya. En verdad, este experimento nunca existió, porque la realidad es que la supuesta persona electrocutada era un actor de voz que fue instruido a interpretar este papel, y el rol de este experimento era ver los límites a los que el individuo era capaz de llegar si una figura autoritaria les daba la orden. Esto nos muestra que de manera subconsciente estamos siempre buscando una manera de justificar nuestras acciones. Como cuando tu paladín en la campaña de rol está constantemente evocando el nombre de su deidad para justificar el castigar a toda criatura ligeramente a la derecha del bien a 100 kilómetros a la redonda. Compré ese juego porque estaba en oferta y no sabré cuándo volverá a estar en descuento. Me comí un helado porque hacía bastante tiempo que no lo hacía. Me di un capricho porque estaba decaído. La autoridad no es diferente. Apelar a ella es una manera de justificar las acciones, porque en el momento en el que no puedas justificarlas, entonces la culpa, en tu mente, recae en ti y solo en ti. Ahora quiero que imagines las atrocidades que un grupo podría cometer siguiendo esta línea de pensamiento para nuestra historia. Quiero que pienses lo que harían los generales, los subalternos y los esbirros de esta figura.
Está claro que para justificar lo que están haciendo, necesitan pensar que lo están haciendo por el bien mayor, el beneficio del país, la nación, por el rey, el emperador, el líder supremo. Sin embargo, para que esto funcione, necesitan que dicho líder supremo sea un pilar inquebrantable, que jamás cambie de parecer, para que nunca mire sobre los que gobierna y decida darles la espalda, avergonzado y asqueado de los monstruos en los que se han convertido sus seguidores. Esta necesidad, esta figura que desean crear con toda su alma, es el Señor Oscuro. Así es como se hace a un Señor Oscuro en tiempos modernos, en novelas más contemporáneas. No obstante, tengo una pregunta. ¿Para que funcione, el Señor Oscuro requiere de esbirros? Hay muchas maneras de contestar, sobre todo si volvemos a la fantasía donde el mismo Señor Oscuro puede manifestar versiones menores de su voluntad como sicarios. Para responder me gustaría hablar de uno de mis juegos favoritos y cuyo villano ya he traído al canal en otro vídeo, Dragon's Dogma. El mundo de Dragon's Dogma a simple vista es una clásica historia del viaje del héroe, con un muchacho o muchacha de aldea que defiende su hogar ante el ataque de un dragón y termina visitando al duque de la región para ser asignado con la tarea de perseguirlo hasta su guarida y acabar con la bestia. Sin embargo, bajo la superficie hay fuerzas cósmicas moviendo los hilos del destino. El senescal es la figura que representa al dios y el observador del mundo, y también es el que manda al dragón sobre este. Grigori es nuestro dragón rojo y su rol en la historia es buscar un humano con potencial para encaminarlo hacia el viaje de la adversidad, convirtiéndolo en Arisen tras consumir su corazón. El Arisen es la figura del Mesías en este mundo, el único que puede derrotar al dragón y comandar las legiones de peones, seres que vienen del espacio entre dimensiones y que solo responden a su llamado. Grigori sirve como el desencadenante del conflicto y la prueba final que ha de superar, lo que llamamos el dogma del dragón. Cuando el dragón cae al mundo, un Arisen se levanta y lo enfrentará. Es este ciclo que permite al mundo seguir existiendo, pues cuando se completa con éxito, alimenta el trono de Dios con la energía para seguir perpetuando la realidad. Nuestro dragón rojo para el mundo representa la destrucción, pues su manifestación causa un desequilibrio en el ecosistema. Los monstruos empiezan a agruparse en mayores números, e incluso variantes más poderosas empiezan a aparecer. El mundo cambia para ser habitado por grifos, cocatrices, quimeras e hidras. Incluso los muertos empiezan a levantarse. Esto supone que la existencia del dragón es una verdadera amenaza para el mundo y su gente, pero también hay otro aspecto de esto. Sin la influencia del dragón, el Arisen no enfrentaría la adversidad y ganaría experiencia en el proceso. No sería capaz de moldear su voluntad y salir victorioso de distintos enfrentamientos. El cambio en el ecosistema es parte del diseño del senescal, para obligar al Arisen a evolucionar y adaptarse. Pero hay algo más. Un eje central en la historia del primer juego es cómo se forma un culto en torno a la figura del dragón, llamado el culto de la salvación, que anhela la destrucción del mundo que trae el dragón consigo a modo de purificación ritualística. Un jugador que juegue por primera vez asumirá que estos cultistas son esbirros del dragón, el cual ha estado ausente desde el inicio del juego, solo para descubrir la realidad de palabras del propio Grigori. En esta historia y para el propio dragón, no hay persona más importante que el Arisen. Nunca fueron esbirros del dragón porque el dragón solo le preocupa cumplir su rol en esta historia y probar tu temple y fuerza de voluntad. Si acaso, este culto solo ha servido para que ganaras experiencia, pero nunca han sido dirigidos directamente por Grigori. Aquí tenemos a un monstruo cumpliendo el rol del Señor Oscuro, de mal supremo en el mundo, que además lo hace en solitario, sin necesidad de agentes o esbirros. Solo con su presencia y el batir de sus alas, vuelca al mundo en caos. Entonces, ¿cómo hacemos a un Señor Oscuro que sí tenga esbirros? Y lo más importante, ¿qué relación tienen estos con una figura absoluta como el Rey Demonio? Para esto voy a tener que citar a Fate Zero.
Fate Zero es una historia profunda y bastante oscura, quizás demasiado oscura para mi gusto, pero no tiene un señor oscuro, a menos que hablemos del Grial, esa cosa es maligna. Aún así, la razón por la que voy a hablar de Fate Zero es precisamente por una escena en concreto que me parece fascinante y apropiada para este tema. Y digo hablar porque lastimosamente mi canal es alérgico al anime y me gustaría mantener este vídeo monetizado. Muchas gracias. La escena de la que quiero hablar es el banquete de reyes. Os pongo en situación. Gilgamesh, Artoria Pendragon e Iskandar, también conocido como Alejandro Magno para los que no conocen ese nombre, se reúnen como reyes para brindar y hablar de su filosofía como gobernantes. Artoria estipula que un rey debe de estar siempre solo, porque ha de representar los ideales de la caballería y el honor necesarios para inspirar al pueblo, una figura salvadora y unificadora, pero distanciada de todas las conexiones terrenales. Alejandro responde con que esto está más en línea con un santo que con un rey. Puede que Artoria hubiera salvado a su pueblo, pero nunca los lideró. En cambio, Alejandro Magno tiene una idea diferente de lo que un rey debería de ser, y es esta idea lo que considero va en línea con lo que podemos esperar de un señor oscuro. Según Iskandar, un rey debe de ser el más ambicioso del mundo, el más avaricioso, quien ansía más y quien sufre más, quien ríe más alto que nadie y quien llora más profundo. Un rey jamás está solo porque ha de ser más que la sumatoria de todos los que lo siguen. Ha de ser envidiado y amado al mismo tiempo. Tiene que ser odiado y codiciado. Tiene que representar todos los límites que un monarca puede alcanzar, para mostrar a los que lo sirven de lo que son capaces y más. Y es este discurso lo que nos da la pieza clave para idear los esbirros perfectos acorde a nuestro Señor Oscuro. Saruman, cuando sirvió a Sauron, lo hizo partiendo desde la premisa de intentar ser un igual o hasta una herramienta útil, pero lo que ansiaba era usurpar el poder de Sauron mismo. En los libros, cuando el rey brujo visita a Saruman en Isengard, le pregunta al mago si ha logrado apoderarse del anillo, a lo que éste le responde que si el anillo estuviera en su posesión, el rey brujo estaría postrándose ante él y reconociéndolo como su nuevo amo. El ansia, la tentación y la ambición son herramientas con las que Sauron domina a los que no tiene bajo el yugo del anillo. Asimismo, también podemos hablar de Ainz de Overlord, o de la imagen que intenta dar. Sobre todo en novelas, Ainz está en un constante conflicto de tratar de ser este monarca absoluto y planificador que jamás deja una afrenta pasar por alto, porque en el fondo teme que si revela sus inseguridades, es decir, su debilidad, a los NPCs de Nazarick, estos lo abandonarán. Esta es una crisis constante en la mente de nuestro protagonista y la mayoría de dramas y conflictos nacen acerca de cómo intentar circular a través de esta limitación. Nazarick desea un ser supremo, o eso es lo que cree Satoru, pero él es simplemente un japonés atrapado en el cuerpo de un lich inmortal que anula sus emociones. Los esbirros de un señor oscuro pueden ser peones en su tablero de juego, gente que cree en su causa o seres que ansían y aspiran a convertirse en una fracción de lo que éste representa. También pueden ser esclavos de su poder, víctimas o aliados. Esto me llega a la siguiente cuestión. ¿Ha de ser el Señor Oscuro alguien malvado? Esta pregunta te ha de sonar extraña, pero si contemplamos una perspectiva más cercana al balance oriental que el bien y el mal cristiano, entonces comprenderás a lo que me refiero. Un señor oscuro puede encarnar el caos primordial, la destrucción o el fin de las cosas, pero no por ello significa que vaya a ejercer sobre esto. Tenemos historias en las que el bando de la luz ha arruinado el equilibrio cósmico y que la luz ahora absoluta ha de ser corregida, el balance restaurado. En el anime y el manga, el rey demonio es más ambiguo moralmente, sobre todo porque es más un título hereditario que algo absoluto en el balance del universo. En Yusha Yamemas, nuestro rey demonio actual es Echidna, heredera de una larga dinastía de reyes demonio que han invadido la Tierra con un propósito: solucionar la crisis energética que sufren los demonios en el otro mundo.
La invasión de los demonios fue vista como acto de guerra y ambos bandos han luchado durante siglos. Pero es Echidna la primer rey demonio en intentar poner fin al conflicto de manera pacífica. En lugar de conquistar y dominar a la humanidad, intenta replegarse y mantener una actitud defensiva, intentando abrir los canales de la diplomacia y el diálogo para que ambas partes logren beneficiarse. Es esta premisa, precisamente, la razón por la que Leo, el héroe elegido por el mundo, decide desertar después de derrotar al último rey demonio y unirse al bando de Echidna. Muchas historias intentan echarle un vistazo a la idea de tener a un rey demonio como protagonista o foco de la historia, desde animes slice of life como Yahisama Wakuji Kenai, Hime-sama Gomon no Jikan Des o el anime en el que Satán trabaja en el McDonald's. Pero esto no significa que no se puedan hacer más cosas con el personaje. En Mao 2099 se explora la idea de lo que sucedería si el rey demonio resucitara en un mundo que ya lo había olvidado, y cómo la decadencia de este mundo tras su unión con nuestra Tierra ha llevado a una distopía en el que la polución del planeta ha llegado a niveles que la humanidad solo sobrevive en ciudades colmena en noche perpetua. Y el señor demonio decide hacerse VTuber para ganar seguidores, pues su nivel de poder se basa en cuánta gente cree en él y está suscrita a su canal de YouTube. ¿Dónde habré visto yo eso antes? También se ha vuelto popular el tropo de que el rey demonio, después de ser derrotado, es reencarnado, ya sea con todos sus poderes o sin ellos, en una vida en la que intentará de nuevo cumplir sus ambiciones o simplemente vivir una nueva vida. Un ejemplo sería el anime del señor con el peor nombre en español que jamás he visto. Este señor de Maogakin no Futekiyosha, cuyo nombre me niego a pronunciar. Sin embargo, hay ejemplos de reyes demonio que son más ambiguos y no simplemente son una transición de un extremo al otro. El líder de los en Drifters es un ejemplo de ello. Drifters es una serie que me resulta bastante llamativa, porque es casi un equivalente a Fate. Son figuras históricas convocadas a otro mundo para poner fin a los planes de los Ents, liderados por el Rey Negro, quien intenta destruir el mundo humano. Esto parece bastante claro a un personaje caótico malvado, hasta que te das cuenta que sus motivaciones se deben a que la humanidad de este otro mundo lo rechazó como su salvador, así que decidió acoger sobre su manto a los inadaptados, los raros y los monstruos. El Rey Negro está destruyendo el mundo conocido para permitir que sus nuevos habitantes reemplacen a la humanidad, y su trato hacia sus subordinados es el de un líder generoso y cercano, capaz de sanar sus heridas, enseñarles agricultura y hasta crear alimentos de la nada. Asimismo, este rey es capaz de convocar a figuras que sienten un gran desprecio por la humanidad, gente que se sintió traicionada o que tienen algún tipo de rencor, como Gilles de Roy, Rasputín o hasta esta versión de Juana de Arco, que maldijo a los franceses por no rescatarla de la hoguera. Pero es que esto tampoco le hace justicia a todo lo que podemos hacer con este tropo y esta premisa. A día de hoy estoy leyendo un par de historias con un señor oscuro, y una de ellas es Siguiendo los pasos del rey demonio, que nos plantea una idea. ¿Qué pasaría si en lugar de un rey demonio hubiera dos? En esta historia, el rey demonio apareció como una calamidad que puso en jaque a los bandos de la humanidad y los demonios. Se le llama rey demonio porque apareció por primera vez en el continente oscuro, pero hasta los demonios lo evitan por temor. Por si esto no fuera poco, el rey de los mares vio esto como un desafío y decidió salir del agua para comprobar qué rey era más poderoso, porque este mundo es demasiado pequeño para dos reyes demonios. Así que seguimos a Yuria, esta pipa de 1 metro que es el rey demonio de los mares, en su búsqueda del rey demonio de la tierra y un combate que hará temblar los cimientos del mundo. De fondo hay un drama político entre las diferentes facciones y cómo éstas reaccionan ante la aparición de un segundo rey demonio cuando todavía no han acabado con el primero. Y lo mejor de todo, tenemos una de las mejores representaciones de hadas que he visto en mucho tiempo, con su lado tierno y su lado súper siniestro. Lamentablemente, esta serie aún no ha terminado a día de grabar este vídeo, así que mejor lo dejo ahí
para que lo disfrutes por tu cuenta. Esto solo muestra que este arquetipo aún tiene mucho que enseñar, así que es normal que lo veamos constantemente, porque cada uno intenta explorar diferentes aspectos con sus historias y el Rey Demonio es este gran cuadro en blanco del que partir. También entiendo que puede ser fatigante el que constantemente en cualquier cosa que consumas hay un señor oscuro, un rey demonio o un dios oscuro. Pero a veces necesitamos reflexionar sobre las historias que consumimos. ¿El problema es el abuso de este tropo o lo que consumimos? Si buscamos fantasía épica, es normal que aparezca este arquetipo porque es una resolución satisfactoria o un cimiento sobre el que partir. Quiero decir, el anime que según tu crítico promedio de YouTube dice que revitalizó el género de la fantasía, él solo es Souson of Frieren, una historia que sigue al grupo de héroes después de que acabaran con el Rey Demonio. Una historia acerca de un mal supremo no tiene por qué usarlo como agente o personaje, ni tan siquiera tiene que estar de telón de fondo. Puede ser una historia acerca del vacío de poder que queda después de la derrota del mismo, de cómo el viaje ha marcado al héroe o acerca de cómo la ausencia del Rey Demonio ha hecho que la luz se corrompa y se vuelva contra sus seguidores. La realidad es que de la misma manera que no nos cansamos de las historias con héroes, jamás olvidaremos este concepto tan básico y al mismo tiempo tan esperanzador, de que el mal puede ser derrotado. Espero entonces que te haya servido de inspiración, ya sea para tu historia, tu siguiente campaña, o en lo que sea que estés trabajando. Y recuerda, un auténtico señor oscuro jamás se arrepiente de nada. Con esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad darle a me gusta, suscribirte y compartirlo para llegar a una mayor audiencia, así como darle a la campana para ser notificado de cuando publico un nuevo vídeo. Especiales agradecimientos a Rec433, Hefesto, Adrano, Roger el Zorro y Sionic, así como los caballeros que han votado por este tema y cuyos nombres aparecen ahora en pantalla. Si tú también quieres convertirte en caballero para votar por los temas, financiar mis arcas o aparecer al final de cada uno de mis vídeos y permitirme seguir trayendo este tipo de contenido, tienes las opciones de miembros del canal o mi Patreon. Asimismo, tengo un Ko-fi para los que quieren simplemente donar y olvidarse de suscripciones. Si no, siempre puedes recibir mi bendición entrando en mi comunidad de Discord con el link de la descripción. He sido Albi Rodnus, el Hada Cuentacuentos, y me despido.